Muy buenos días para todas las personas que hoy nos han acompañado a este ciclo de conferencias, hoy miércoles 30 de octubre, siendo las 11:05 de la mañana. Le damos un cordial saludo al doctor Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, quien hoy nos ofrecerá una conferencia titulada Una introducción a las redes neuronales y sus aplicaciones para la inteligencia artificial generativa. El doctor Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes es doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación. Tiene también una maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones. Tiene una especialización en comunicaciones móviles, es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. En el programa de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial se desempeña como profesor de la línea de Ciencias Computacionales y como electiva de Sistemas Complejos. Sus intereses de investigación son los sistemas descentralizados y el control de congestión de redes de datos. En su tesis doctoral trabajó un modelo computacional para el diseño e implementación de redes ad hoc. También es coordinador académico de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes. Entonces, adelante, doctor Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amables. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Entonces, pues vamos a iniciar con la conferencia titulada Una introducción a las redes neuronales y sus aplicaciones en inteligencia artificial generativa. Permítame, por favor, voy a compartir pantalla para poder tener el apoyo visual de la presentación. Listo, aquí está. Ya creo que se Muy está bien. viendo. Sí, señor. Bien. Listo. Y aquí está la presentación. Bueno. Eh, el día de hoy, bueno, es aquí con este botón. Listo. Entonces, la idea es poder hacer una introducción sobre estos conceptos de inteligencia artificial y acercar un poco más el concepto sobre qué es inteligencia artificial y qué es inteligencia artificial generativa, dado que en los últimos 24 meses, 18 meses, ha tenido una exposición gigante este concepto de generar con inteligencia artificial cosas, ¿no? Generar texto, generar imágenes, generar video. Pero la idea de la presentación y el propósito es dar una introducción y un acercamiento al concepto, ¿de acuerdo? Para esto vamos a tocar tres temas en esta presentación. Lo primero es hacer la introducción a la inteligencia artificial y en este caso nosotros lo hemos llamado una evangelización del concepto de inteligencia artificial para mostrar que esto es algo muy fácil de hacer, evidentemente con la ayuda de computadores, pero al final de cuentas es un proceso netamente numérico y matemático. Luego, una parte de qué se puede hacer con inteligencia artificial. Y lo que quiero acá es que se vayan con el concepto de que son tres cosas que hacen inteligencia artificial y que de ahí es la base para empezar a hacer aplicaciones un poquito más elaboradas. Y evidentemente la última parte o la tercera parte de la presentación es hablar de redes neuronales artificiales, qué es, cómo se componen, cómo se entiende, cómo es el concepto y sobre eso hay tres subítems que quisiera mirar de las redes neuronales. Primero, ¿cuáles son las aplicaciones? Son tres aplicaciones grandes y de ahí se desprende lo demás. Un concepto importante que es el transformer, que básicamente este transformer, este modelo, es el que ha permitido por ejemplo, la popularidad de ChatGPT haya ganado una gran trascendencia, ya que sea parte de nuestro devenir, ¿no? Y hablar de modelos LLM, que son modelos grandes de lenguaje, que básicamente son los modelos de inteligencia artificial utilizando redes neuronales que en este momento pues estamos trabajando. ¿De acuerdo? Esa es la agenda y esperaría poder dar una buena explicación en sentido de que se vayan con la idea de qué es inteligencia artificial y redes neuronales artificiales.
para nosotros. Bueno, ok, entonces permítanme por acá. Y lo primero que muestra esta diapositiva es una diapositiva de imágenes, ¿listo? Pero estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial, ¿listo? Entonces, lo que se hizo fue decirle a la máquina, necesito que me dé unas imágenes que representen los conceptos de la charla, de esa charla que estamos teniendo acá. Y este disclaimer que hago acá es, primero, las imágenes que vamos a encontrar alrededor del transcurso de la charla son imágenes, primero, creadas por un modelo de lenguaje natural o por ChatGPT, ¿listo? Y también revisar ciertos elementos acá que son claves, ¿vale? Que pueden ser estos, a ver si aquí puedo rayar. Yo le dije que escribiera, ¿no? Y entonces aquí hay elementos de ese estilo o cositas como estas, ¿cierto? Aquí se supone que estaba en español, pero entonces intentó entre español e inglés, ¿sí? O este tipo de cosas. ¿A qué va todo esto? A que los modelos de inteligencia artificial que nosotros tomamos, que nosotros utilizamos, están en construcción, ¿no? Y siempre no, se necesita tener un experto, una persona que esté supervisando este tipo de tecnologías. Digamos que en el transcurso de las charlas que hemos tenido en este mes, pues hay diferentes perspectivas de diferentes aplicaciones que ustedes han revisado, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre es tener en cuenta que estas tecnologías son para ayudarnos a nosotros a generar soluciones a problemas, ¿cierto? Pero que no son la verdad revelada, ¿no? Siempre hay errores, siempre hay que saber interpretar los datos que nos botan, siempre hay que tener el componente humano es importante en estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que representa esta primera imagen que tenemos acá en la presentación. Bueno, listo. Entonces, introducción a la inteligencia artificial. Y en esa introducción a la inteligencia artificial es definir qué es inteligencia artificial, porque digamos que en este momento el término inteligencia artificial es popular, se ha masificado, ¿de acuerdo? Pero muchas veces lo usamos sin discriminación y tal vez nunca nos hemos puesto a pensar qué significa inteligencia artificial. Resulta que esto no es nuevo, ¿no? Esto lo hemos venido trabajando desde los años de la década de los 40, ¿no? El padre de la computación, Alan Turing, fue uno de los primeros matemáticos que empezó a proponer este tipo de conceptos, ¿listo? De preguntarse, ¿las máquinas piensan, cierto? Y cuando hablamos de máquinas, estamos hablando de un computador, ¿no? Un computador que básicamente lo que hace es sumar, multiplicar, dividir, pero a gran velocidad y con grandes números. Sí, básicamente podría ser eso. Entonces, Alan Turing empezó a preguntarse, oiga, las máquinas piensan y si las máquinas piensan, ¿qué piensan o cómo piensan? Eh, entonces, Alan Turing, que también hizo grandes aportes a la computación en sí, entonces es considerado el padre de la informática o de la computación, se craneó un juego que se llama el juego de la imitación. El juego de la imitación es, si yo le puedo preguntarle a una máquina y a una persona preguntas de cualquier tipo, y si yo no puedo distinguir cuál es la máquina y cuál es la persona, quiere decir que la máquina ha superado el test de Turing y estamos en problemas. Es básicamente ese como el juego de la imitación que tenía Turing, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esa base de tener una máquina que es un computador que hace procesamiento numérico a grandes velocidades y grandes números, la cuestión es un concepto, una definición de inteligencia artificial. Resulta que siempre se ha querido, o lo que se ha querido hacer con inteligencia artificial es imitar el comportamiento de las personas, imitar cómo aprenden las personas de forma que podamos
automatizar algunos aspectos de ciertos problemas, ¿no? Automatizar, por ejemplo, hacer sumas, hacer multiplicaciones, dar respuestas. Entonces, eso ha sido siempre como la intención de la inteligencia artificial. Y aterrizando un poquito más el concepto, a través de máquinas, aparecen agentes inteligentes que son software, que son pedazos de software que permiten, al final de cuentas, procesar información y devolver un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, también hubo personas que empezaron a trabajar sobre esta parte. Hay dos autores, Rossell y Norvig, que empezaron a sentar las bases de un libro de texto de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tuvieron que decir o que se tuvo que tener en cuenta es la inteligencia artificial es que una máquina, listo, que una máquina que tenemos por acá, esta maquinita, pueda de alguna forma pensar como humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo programamos, cómo creamos una máquina que pueda pensar como humano para que pueda actuar racionalmente? Y digamos que esta palabrita racional es la que me permite a mí fomentar la idea de tener algo de una inteligencia artificial. Entonces, una máquina que pueda pensar como humano, que pueda actuar o que pueda pensar racionalmente, que pueda actuar lógicamente, bueno, aquí la palabra era lógica, y que pueda hacer cosas de forma racional. Entonces, la inteligencia artificial se resume como hacer lo correcto, que las máquinas hagan lo correcto, imitando a las personas, ¿no? Pero esa imitación todavía está muy, muy por debajo de lo que uno pensaría o de la ciencia ficción, ¿no? Porque la ciencia ficción nos ha dado un concepto, una visión de inteligencia artificial, robots que piensan por sí mismos, pero todavía estamos muy, muy lejos de esto. Entonces, la inteligencia artificial son máquinas que puedan hacer racionalmente las cosas. Y hacer algo racional es hacer lo correcto. En este contexto, hacer lo correcto es que si yo le digo a la máquina que me sume 1 más 1, la respuesta sea 2 y no sea otra cosa. Eso es inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial para poder trabajar necesita algo que son los datos, ¿vale? Entonces, miren, al final la inteligencia artificial es tomar datos de algún lado, ¿no? Entonces, esta imagen representa un iceberg, ¿vale? Y generalmente en los icebergs uno solo ve la puntica, no solo ve esta parte y desconoce lo que hay por debajo del iceberg, ¿no? Entonces, si el iceberg es la inteligencia artificial por debajo y uno solamente habla de ChatGPT o de respuestas automáticas o de chatbots o de elementos de software que me permitan solucionar problemas con preguntas muy fáciles por debajo que hay. Entonces, por debajo lo que hay es una colección de datos, ¿cierto? ¿Y el dato qué es? Son piezas de información concretas de diferente estilo, ¿no? Entonces tenemos datos visuales, datos textuales, tenemos imágenes, fotos, ¿cierto? Tenemos mediciones, tenemos diferentes tipos de números. Entonces, un trabajo interesante de la inteligencia artificial es poder hacer esa colección de datos y hacer ese procesamiento de datos, ¿no? Entonces, esta partecita de acá de tomar los datos, hacerles pruebas, hacerle procesamiento, entonces es fundamental en la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer ese tratamiento de datos? Pues aquí aparece la parte de programación clásica, reglas de programación. Entonces, vamos a tener dos conceptos. La inteligencia artificial es que las máquinas hagan lo racional, pero para que yo le diga que haga lo racional, yo tengo que programarla. Hay que programar los computadores, programar las máquinas, ¿cierto? Entonces, programación. Ahora, esa programación está dictada a través de modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, los modelos matemáticos, cuando hablo de modelos matemáticos o herramientas matemáticas, estoy hablando de álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral,
¿cierto? Probabilidad y estadística, que son conceptos y herramientas matemáticas que vamos a trabajar para hacer este procesamiento de datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer procesamiento de datos y de ahí salen varios algoritmos o varias técnicas para entender los datos, para representarlos. Entonces aquí está poder tener respuestas a través de el procesamiento de datos, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial se basa en el procesamiento de datos a través de técnicas de programación clásica que usan algoritmos matemáticos. Y los algoritmos matemáticos no son tan difíciles como uno pensaría. Y en un momento, cuando veamos la red neuronal, van a ver que es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial es que las máquinas hagan lo correcto a través del procesamiento de datos, ¿ok? En el procesamiento de datos, entonces aparecen técnicas o aparecen campos de la inteligencia artificial como el aprendizaje de máquina, el machine learning o técnicas como el deep learning, ¿no? Aquí está por acá deep learning que no está de buena manera escrita por la inteligencia artificial, ¿no? El deep learning. Entonces, aquí el deep learning es donde comienza a trabajar el concepto de red neuronal, pero ya vamos para allá. Y entonces, al final del día, ¿qué tenemos? Necesitamos datos para que la inteligencia artificial funcione. Su modelo de inteligencia artificial puede estar muy bien hecho, muy bien escrito, tener los mejores algoritmos, pero si no tiene los datos, no va a poder generar las respuestas que uno quiera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que si yo hago una muy buena pregunta al modelo de inteligencia artificial, entre mejor haga la pregunta, más detallista sea la pregunta, mejor va a ser el resultado que voy a tener. Entonces, ahí es donde estamos en este momento. Estamos empezando a interactuar con modelos que ya han sido entrenados, preentrenados, ¿cierto? Y que nos permiten tener respuestas a preguntas que nosotros le hagamos y nos permite de alguna manera manejar o mejorar la eficiencia de, de nuestro quehacer. ¿Listo? Esa es la parte de inteligencia artificial. Ok, eso es inteligencia artificial. Ahora, ¿qué se puede hacer con inteligencia artificial? Yo, ¿qué puedo decirle a la máquina que haga? ¿Listo? Y lo que quiero que en este momento ustedes se vayan de estas charlas, o bueno, de esta particular, es que sepan que la inteligencia artificial puede hacer cuatro cosas. Cuatro, no puede hacer más. Lógicamente, sobre esas cuatro cosas, la inteligencia artificial, perdón, se pueden generar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos a través de algoritmos computacionales? Yo puedo hacer predicciones, ¿no? Entonces, aquí está la parte de la predicción, ¿sí? Yo puedo predecir el comportamiento de cierto fenómeno. Entonces, yo puedo predecir el número de casa, el precio de las casas en un tiempo dado. Yo puedo estar prediciendo, puedo predecir, por ejemplo, cómo va a estar el tráfico de cierta ruta en Bogotá. Yo puedo predecir el valor de, por ejemplo, de activos con ciertas condiciones. Yo puedo hacer eso, ¿no? Puedo predecir el comportamiento de un fenómeno dado a los datos anteriores, ¿no? Entonces aparece el concepto de historias temporales, datos temporales, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Puedo agrupar, hacer clúster de datos, ¿cierto? Para poder describir fenómenos. Entonces, por ejemplo, Netflix. Netflix utiliza algoritmos de agrupamiento de datos agrupados para que dependen de por ejemplo, de mis clics, de mis me gusta, de mis recomendaciones para poder que compartir o para poder darme o recomendarme películas. Entonces me pueden ir perfilando Netflix, me puede ir perfilando mis gustos y lo primero que me va a salir en la parrilla de Netflix son las películas que a mí me gustan, por ejemplo, de acción, de deportes, de drama. Entonces eso es lo que puede ir colocando para que yo siga consumiendo ese tipo de películas. Lo mismo pasa en campañas publicitarias. Yo puedo segmentar mis nichos de mercado, lógicamente, con datos para poder hacer recomendaciones. ¿Sí? Pero esto lo puede hacer la inteligencia artificial.
y puedo clasificar. Entonces creo que hicieron un ejercicio de clasificación, la primera charla con Teachable Machine, tomaron datos, tomaron imágenes, hicieron su clasificación. Eso lo puedo hacer. Entonces yo puedo clasificar diferentes tipos de datos. Puedo clasificar entre fotos de perros y gatos, puedo clasificar entre correos con spam y correos sin spam, ¿cierto? Eso lo puedo hacer y lo hago muy bien, ¿cierto? Acá, las redes neuronales en cualquiera de estos tres aspectos lo puede hacer, ¿no? Entonces, yo puedo predecir, clasificar y agrupar. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿cierto? Y sobre eso se basan muchas aplicaciones que nosotros hemos consumido o hemos tenido, ¿vale? Y hace ya desde 2017, tal vez 2018, empiezan a salir modelos de redes neuronales que pueden generar contenido, ¿sí? Entonces, en este momento es la cuarta parte y la cuarto elemento que puede hacer la inteligencia artificial, generar contenido. Claro, el contenido de varias formas. Entonces, puedo generar contenido textual, ¿sí? Puedo generar contenido visual, imágenes y videos. Entonces, los últimos modelos, por ejemplo, de ChatGPT, Sora, le genera video, dependiendo de un prompt, de un texto que usted le escriba. ¿Sí? Eso se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Predecir, agrupar y clasificar, ¿cierto? Con datos. Y puedo ahora generar información, puedo generar datos. Entonces, toda la explosión de, por ejemplo, campaña, videos, imágenes que son falsas o noticias falsas, pues son producto de la forma en la cual se está generando contenido, pero a través de este tipo de redes neuronales. Claro, yo puedo generar imágenes como las imágenes que estoy mostrando acá. Esto fue generado por los modelos de redes neuronales, bueno, o los LLMs o ChatGPT, ¿sí? ChatGPT, ¿sí? Digamos que fue la primera empresa que dio su plataforma y empezó a mostrar que esto funcionaba y funcionaba muy bien. Bueno, esto es lo que puede hacer la inteligencia artificial. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hace? Es con modelos matemáticos, utilizando procesamiento de datos, ¿vale? Y aparece la red neuronal. Entonces, la red neuronal son artificiales, ¿no? Las redes neuronales artificiales o la red neuronal es una bioinspiración, ¿de acuerdo? De la biología, ¿sí? De la biología al sistema computacional. Entonces, se dieron cuenta que una neurona es una célula, ¿cierto? Que tiene un aspecto bien interesante. Tiene un núcleo, ¿vale? Bueno, aquí se puede ver por acá un núcleo y tiene ramificaciones o dendritas que se comunican con otras neuronas, ¿de acuerdo? Y esa comunicación entre esas neuronas son sinapsis, interacciones físico-químicas entre las neuronas y producen comportamientos emergentes, ¿de acuerdo? Un comportamiento emergente es con mis neuronas, yo puedo ver, lógicamente con todo el aparato, de ahí necesito los ojos, puedo pensar, tengo conciencia. Un comportamiento emergente es la conciencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Un comportamiento emergente de las neuronas conectadas es que yo tengo sentimientos, tengo sensaciones. Yo podría definir qué es amar o qué es odiar, ¿cierto? O tengo emociones como por ejemplo la ira, emociones como el miedo, y estos son comportamientos emergentes de conexiones entre millones de neuronas que tengo en mi cerebro. Entonces, como la inteligencia artificial es poder imitar el comportamiento de las personas, empezaron a surgir diferentes modelos de cómo puedo pasar a algo matemático, a algo tangible, la red neuronal, ¿sí? Y ahí salen las redes neuronales artificiales. Entonces, eso es una red neuronal, ¿no? Conexiones de células entre sí que hacen interacciones y que producen comportamientos emergentes. Entonces, unos físicos que se ganan el premio Nobel este año dijeron, ok,
¿cómo puedo pasar eso a algo tangencial o algo tangente, algo que yo pueda tocar, que pueda manipular? Entonces, permítanme, voy a compartir aquí una pizarra. En esta pizarra, el primer modelo que pudieron ver es el perceptrón, ¿no? Entonces, el perceptrón es una sola neurona. Entonces voy a decir, vea, esto es mi neurona. Listo, es una neurona. Sea lo que sea la neurona, que es una célula. Entonces, ese perceptrón, que es una sola neurona, ¿sí? Una neurona, voy aquí a escribir una neurona. Dijeron, bueno, esa neurona tiene ramificaciones o tiene dendritas. Entonces voy a colocar una entrada y voy a colocar otra entrada acá. ¿Listo? Entonces, a mi entrada lo voy a llamar X1, la otra entrada voy a llamarle X2. Y voy a tener, claro, una salida, otra dendrita que es mi salida. Voy a llamarla Y. Y entonces la neurona por dentro voy a decir que esto tiene una función, sigma, una función. ¿Qué es una función? Una función matemática es una máquina, muy sencilla, ¿no? Es una función, ¿cierto? F de X igual a Y. Eso es una función. Vea, y nosotros desde el colegio siempre nos enseñaron que las funciones son muy importantes y que permiten de alguna manera tener algún comportamiento, perdón, modelar algún comportamiento, ¿de acuerdo? Pero básicamente una función es que yo tengo una máquina y sobre esa máquina yo ingreso datos, ¿cierto? Entonces aquí ingreso datos, esos datos son procesados, ¿sí? Y genero una salida. ¿Qué es un procesamiento de datos? Por ejemplo, que yo le diga x cuadrado, ¿sí? Entonces, todos los datos que yo ingrese acá se elevan al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ingreso los datos -2, -1, 0, 1, 2 y se elevan al cuadrado. Entonces sale 4, 1, 0, 1, 4. Bueno, y así puedo tener varios datos. Y ese es el procesamiento, es el procesamiento de información. Eso es una función, ¿vale? Entonces, dependiendo como yo haga acá el proceso, ¿sí? Lo puedo sumar, lo puedo restar, lo puedo dividir, lo puedo potenciar, puedo hacer cualquier cosa dentro, matemáticamente hablando, pues voy a tener una salida. Entonces dijeron, ok, la red neuronal va a ser una neurona, una función matemática que voy a tener un ingreso acá de entradas, ¿sí? Y voy a tener una salida. Y eso después lo voy a conectar con muchas neuronas o con muchas más neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, el perceptrón es, bueno, pero para que eso funcione voy a tener lo que se van a llamar los pesos, el peso W1, el peso W2, ¿vale? Y también puedo tener algo que es un sigma, perdón, un bias, un umbral, teta, ¿sí? Lo voy a llamar teta acá. Listo, entonces le podemos colocar una flechita acá, listo. Ese es mi perceptrón, ese es el perceptrón que yo tengo. Entonces, muchos perceptrones en la red neuronal. Entonces, ¿cuál es el secreto de la red neuronal? El secreto de la red neuronal es poder calcular estos pesos, W1, W2, ¿sí? En función de esta parte, de esta función que se llama una función de activación. Aquí a llamarlo. Función de activación. ¿Listo? Entonces, las personas que han investigado sobre redes neuronales se han enfocado en cómo encontrar la mejor función para que la red neuronal haga ciertas cosas. ¿Listo? O en este caso el perceptrón. Entonces, ¿qué voy a tener en la salida? En la salida Y, ¿sí? Yo voy a tener mi función de activación evaluada con la entrada X1 multiplicado por el peso más todas las entradas que tengo. Aquí tengo solo dos entradas X2 por el peso W2, ¿cierto? Más este sigma teta. ¿Ok? Eso es un perceptrón. ¿Listo? Un perceptrón es una función de activación que evalúa los pesos con las entradas.
Claro, evidentemente esto se puede hacer a mano, ¿sí? Pero digamos que como son dos entradas, pues no hay ningún problema. Pero cuando yo empiezo a tener una red neuronal, que son muchos perceptrones conectados entre sí, pues ya hacer los cálculos matemáticos va a empezar a ser una función, una tarea muy demandante. Y ahí es cuando aparece el computador como herramienta para hacer ese procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Entonces, el perceptrón es la base de todo, es una neurona que nos ha permitido, o que nos permite trabajar, permítame devolverme aquí, la red neuronal. Entonces, claro, lo que hicimos o lo que se hizo fue pasar de un modelo biológico, que es una neurona de este estilo, ¿sí? A un modelo computacional, a un modelo matemático para poder hacer procesamiento de datos. Eso es lo que hace la red neuronal. ¿Listo? En la siguiente diapositiva, entonces aparece este dashboard, ¿cierto? Entonces, permítame, voy a hacerle clic acá y en ese nos va a lanzar a esta página, ¿no? Esta página de este dashboard, ¿sí? Nos dicen, y permítame, coloco esto por acá. Entonces, esto es cómo actúan las redes neuronales, ¿no? Entonces, en este lado yo tengo datos, diferentes datos, ¿vale? Que voy a alimentar a la red neuronal. Entonces, estas son mis entradas, ¿de acuerdo? Estas son mis neuronas, ¿vale? Entonces yo podría tener solo la neurona, ¿sí? Mi perceptrón, ¿no? Ese es mi perceptrón y las salidas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener una neurona conectada a una entrada, perdón, conectada a una neurona y tengo una salida, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite. ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo pueda hacer clasificación o una regresión, ¿cierto? Pues, por ejemplo, mire, aquí la idea es que tengo este conjunto de datos y yo pueda clasificar. En este caso, ¿qué quiero clasificar? Quiero que me clasifique dónde están los puntos naranjas y dónde están los puntos azules, ¿sí? Entonces, hay ciertas características acá. La función de activación de las neuronas, aquí es una función tangente, sigmoide, lineal, rel, ¿sí? Que son funciones que es lo que les he venido, los que les comenté, lo que pueden hacer o lo que investigan las personas para poder tener el mejor desempeño. Algunas características se llaman parámetros de la red neuronal. Entonces, aquí yo lo voy a dar play y aquí lo que me va a conectar es mi entrada con mi peso, mi neurona y mi salida. Bueno, aquí coloqué dos. Si quiero puedo colocar una menos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué va a hacer? Pues la idea es que lo pueda clasificar. Entonces yo le voy a dar otra vez, ¿cierto? Y vamos a ver que con una sola entrada, una sola neurona, que es mi perceptrón, y una neurona de salida, pues vamos a tener este resultado. ¿Cuál es este resultado? Mire, este resultado, aquí ya no va a hacer nada más, ¿no? Aquí ya llega el entrenamiento, ¿listo? Y pues clasifica muy mal, porque me dice que de aquí a este lado son todos naranjas y de aquí para acá son todos azules. Pero es mentira, porque aquí tenemos punticos naranjas y aquí tengo un puntico azul, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Voy a conectar más neuronas, ¿no? Entonces, coloquémosle otra neurona, ¿listo? Coloquémosle otra neurona de salida. Bueno, no mentiras, tenemos una neurona. Y veremos cómo se va a comportar. Entonces, acá, pues digamos que estoy teniendo dos neuronas, pero miren aquí cómo son los colores, ¿cierto? Vea que aquí ya por lo menos tiene, voy a parar aquí la simulación, tiene dos regiones. Entonces, aquí son naranjas, aquí son azules, ¿sí? Entonces, de pronto uno dirá, bueno, esta clasificación se aproxima mucho más a lo que yo quiero, saber cuáles son los puntos naranjas y cuáles son los puntos azules, ¿sí? Entonces uno diría, ok, puedo empezar a jugar a mirar esos parámetros, ¿sí? O a colocar más neuronas acá. Entonces coloquemos otra neurona acá, tres neuronas, cuatro neuronas, ¿sí? Acá coloquémosle otra salida, otra neurona de salida para ayudarte. Entonces, claro, ¿qué es lo que puedo mirar acá? Que entre más neuronas estén conectadas
o tengan mejor o tengan una mejor sinergia, pues más rápido y mejor va a ser la clasificación acá de los puntos, ¿cierto? Entonces, miren cómo está trabajando esta parte. Tal vez, evidentemente, aquí ya tengo, bueno, aquí tengo un resultado donde esto todavía hay un error por acá, todavía un error por acá, todavía hay errores por acá con esas neuronas, ¿cierto? Entonces, tal vez uno podría decir, bueno, no me está haciendo lo que necesito, intentemos mejorar la función de activación, ¿cierto? Pongámoslo a trabajar, ¿sí? Bueno, pues aquí ya casi se está mejorando la forma en la cual está trabajando. Igual siguen existiendo errores ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de nosotros? Cuando tenemos una red neuronal es empezar a jugar con esos parámetros para hacer la clasificación o la generación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar más capas ocultas, ¿no? Coloquemos dos capas ocultas, entonces una capa oculta, o sea, voy a tener más neuronas, coloquemos 4 neuronas acá, y miremos a ver con dos capas ocultas o con una, dos, con 8 neuronas, a ver cómo actúa, ¿sí? Sí, digamos que no va a tener la conexión, sigue teniendo errores, pero tal vez los errores no son tantos como uno pudiera tener en cuenta ahí, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ya tenemos aquí ya no coloca azul, coloca que no es azul, pero no coloca que es naranja, ¿sí? Eso es lo que uno podría esperar de este comportamiento, ¿listo? Ya aquí ya quedó esta parte. Por ejemplo, podríamos decirle un tasa rate de 0.1. Aquí mejoraríamos la tasa de aprendizaje de alguna manera. Bueno, sí, pongámosle otra capa oculta con 2 neuronas. Sí, miremos a ver cómo se comporta esto. Y digamos que ahí lo que intentamos es mejorar la capacidad de la red neuronal, ¿no? Yo tengo diferentes series de datos acá. ¿Sí? Que puedo para poder probar, ¿no? Este de pronto es más complicado que el primero. Pero aquí, bueno, complicado en el sentido de la forma, pero vea que aquí está clasificando un poquito mejor, aquí se clasifica mejor, lógicamente. Le cambio los datos. Le cambio los datos acá. Este sí es complejo de poder hacer una buena clasificación. Vea que aquí no puede clasificar, ¿no? Con esta estructura. Entonces uno tendría que empezar a mirar cómo mejoramos este tipo de cosas, ¿no? Aquí se demora un poquito más, mucho, mucho más. Pero bueno, esa es la idea de cómo se mejoran, cómo se puede construir o entender una red neuronal, ¿no? Claro, evidentemente, esto está en función del contexto, de los puntos, que es la información, los datos que yo quiero hacer, ¿no? Yo podría tener aquí, por ejemplo, más entradas y empezar a mirar cómo, vea que aquí tuve que darle más datos de entrada, ¿no? Claro, entre más datos que yo tenga en la entrada, pues mucho mejor a la hora de hacer este tipo de cosas. Vea, entonces aquí sí clasifica muy bien los datos, ¿no? Vea que tiene los que son azules, los que son naranjas son naranjas, ¿no? Entonces probemos por acá con más datos. Aquí ya da un poco mejor la forma de clasificación. Pero miren, al final las redes neuronales son redes que nos permiten conexiones entre sí para poder clasificar, en este caso, o predecir. ¿Listo? Esa es la idea de las redes neuronales. Bueno, entonces aquí está el enlace de la red neuronal. ¿Listo? ¿Qué aplicaciones tenemos de inteligencia artificial? Entonces, con redes neuronales podemos hacer lo mismo. Podemos predecir, podemos clasificar, podemos predecir, clasificar y agrupar. Sin embargo, esas aplicaciones van en función de tener elementos de visión por computador. ¿Listo? Entonces, todo lo que es procesamiento de imágenes, que creo que estuvieron trabajando con Darwin la vez pasada. Uy, esto no escribió por acá. La parte, ay, me pasé. La parte de visión, reconocimiento de imágenes, visión por computadora. Entonces, por ejemplo, el iPhone me pueda identificar que mi cara es mi cara, no, por ejemplo, la cara de otra persona y desbloquear mi iPhone, ¿no? Visión por computadora. Toda la parte de aprendizaje automático, deep learning,
análisis predictivo, ¿sí? Entonces aquí con muchas redes neuronales, pues puedo tener esa parte de Deep Learning y con Deep Learning, pues es lo que vamos a ver, se construyó los transformers que me permiten tener los LLM, ¿no? Por ejemplo, la parte de robótica, cómo hacer que un robot se mueva autónomamente. Entonces, por ejemplo, los carros autónomos se van manejando solos porque al final es una operación que se pudo automatizar o que se puede automatizar. Otro tipo, sistemas expertos que me parecen importantes, poder ayudar a tomar decisiones basadas en datos y en reglas, que es bien importante e interesante este tipo de aplicaciones. Por otro lado, entonces está el procesamiento de lenguaje natural, que es las máquinas entiendan cómo nosotros hablamos, cómo escribimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hablo con Siri, le digo, oye, Siri, necesito que me des un recordatorio. ¿Sí? Entonces, que el teléfono entienda que un recordatorio es poner una alarma, es fundamental. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial en, en, con base a clasificar, predecir, agrupar y generar, pues pueden generar este tipo de aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural. Traducción, clasificación, agrupamiento y extracción de información, ¿no? Entonces, la parte de traducción es, yo tengo un modelo que me puede traducir del español al inglés, del inglés al español, puedo tener en X o en Twitter, bueno, yo escribía un mensaje y me podía clasificar si el mensaje era un mensaje de amor, un mensaje de odio. Entonces ahí es donde aparecen los análisis de sentimientos, ¿no? Que son al final análisis de la semántica y de la sintaxis de un mensaje escrito o extracción de información, que yo pueda a través de varios datos poder extraer, por ejemplo, la información sobre el famoso leer entre líneas, ¿no? Que me están escribiendo una carta, una sentencia y poder extraer lo que esa sentencia puede decir. Sí, son aplicaciones muy interesantes de esta parte. Y aquí viene la parte de la arquitectura que cambió o que ha mejorado el uso de inteligencia artificial, ¿no? Que es los transformers, ¿no? Entonces dice que los transformers son redes neuronales recurrentes, perdón, hay redes neuronales recurrentes y redes neuronales convolucionales. Y permítanme, me voy aquí, esta parte es una arquitectura muy especial, muy sencilla, pero uno podría tener una arquitectura, y cuando hablo de arquitectura es que yo tengo, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro neuronas de entrada, ¿sí? Cuatro neuronas de entrada y tengo capas ocultas, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, aquí voy a colocar, uy, se me fue un poquito acá, 256 neuronas, ¿sí? Aquí van 256, las conecto con otras 256 neuronas, ¿cierto? Una, dos, tres, aquí 256 y aquí la conecto, por ejemplo, con dos neuronas, ¿cierto? Entonces todo esto va conectado entre sí. Todo va conectado entre sí. Lógicamente estas también están conectadas. Esta se conecta 256 veces, entonces hay muchas conexiones. Y esto viene acá, todas estas conexiones vienen acá. Y al final tengo dos opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema de cuatro entradas con dos salidas, ¿sí? Esto es una arquitectura. Esto es la arquitectura de la red. Y esa arquitectura, pues dependiendo de la aplicación, puede variar. Entonces, en los transformers varía esa arquitectura, se crean un codificador, sí, un codificador y un decodificador para poder hacer procesamiento de datos y poder entender una cosa que no se había logrado, y es el significado, la semántica de lo que se escribía o de lo que se procesaba, el significado. Este transformer codifica la información y puede entender el significado, que eso es fundamental en los procesos de inteligencia artificial. Bueno, y algo lo que les digo. Entonces, la arquitectura de Transformers lo que hace es codificar y decodificar. ¿Listo? Entonces aquí doy un clic a este enlace y me va a aparecer un modelo de estos. Entonces, claro, cuando hablamos de redes neuronales o hablamos de cualquier sistema de inteligencia artificial,
lo que uno tendría, bueno, lo que uno ve por debajo cómo funciona es este tipo de elementos, ¿sí? Este tipo de elementos es un lenguaje de programación con ciertas características que uno tiene que, con reglas que yo les venía diciendo, que pueden hacer cosas. Este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo utilizando algo que se llama una librería, utilizando esa librería, el transformer, para, por ejemplo, hacer un traductor. Entonces, aquí, esto es un traductor. Vea, voy a traducir de inglés a español. Hago el modelo, ¿sí? El modelo que son 3 líneas de código, y lo que voy a hacer es, tengo la frase en inglés y la quiero colocar en español, ¿no? Entonces, esto se llama Colab, se conecta a Google, ¿sí? Entonces, está conectando a Google, hace todo el procesamiento que tenga que hacer allá. Entonces, mire que ya la inteligencia artificial está en la nube. Entonces, en la nube allá se procesa y básicamente aquí está procesando la información y al final, ¿qué me va a dar? Me va a decir, perdón, me va a hacer la traducción de esta frase en inglés, hello, how are you? ¿Sí? Entonces, hola, ¿cómo estás? Esto es una prueba del modelo de Transformers, ¿no? Entonces aquí está procesando, se demora, eh, creo que debe demorarse porque está tomando todo el modelo y poder hacer la aplicación, ¿no? Entonces, es algo sencillo. Mira, aquí hace toda la parte de procesamiento, ¿sí? Aquí estoy entrenando el modelo, porque entonces aparece que las redes neuronales tienen que entrenarse, ¿sí? Al final de cuentas, entrenarse es ir haciendo varios intentos, ¿listo? Aquí ya acabó, varios intentos de poder, y me devuelvo acá, de poder encontrar los pesos W1 y W2, bueno, y el sigma. Esa es entonces la red neuronal es un modelo computacional que va haciendo iteraciones y va calculando los pesos W1, W2 y teta para obtener una salida esperada. Eso es lo que hace. Entonces, me vuelvo acá. Aquí ya acabó y aquí tengo puedo hacer cualquier frase, ¿no? Entonces, home, y le doy enter y home inicio, ¿sí? Bueno, aquí le puedo decir, bueno, puedo colocar cualquier frase en inglés, ¿no? O cualquier palabra que el modelo lo conozca, ¿sí? Vamos a ver, house, pues casa, ¿sí? Pero puedo colocar palabras, frases más elaboradas, ¿sí? Que permitan dar la traducción, ¿de acuerdo? Pero ya es una traducción no palabra por palabra, sino el significado, ¿cierto? El significado de lo que pueda tener. Es un transformer, ¿no? Pero al final el transformer es esto, este es el transformer. Ya, es algo muy sencillo de colocar ahí. Ok, listo. Entonces, los modelos grandes de lenguajes, ¿sí? Entonces, los modelos grandes de lenguajes son modelos de redes neuronales a gran escala que le permiten hacer, generar contenido, ¿no? Entonces, es un modelo, ChatGPT no es el único modelo, hay varios modelos que se han programado, se han introducido para poder generar esquemas de generación de contenido, al final de generación de contenido. ¿Cuáles son las características de los modelos? Son grandes, y entonces nosotros en nuestros computadores de la casa no los podemos entrenar, pero para eso tenemos en la nube las granjas de servidores que permiten hacer eso. Hay que hacer un entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Entonces, vea que los datos siempre son algo que nos va a aparecer acá y tenemos que saber que en función de los datos es que va a trabajar nuestros modelos de inteligencia artificial, capacidad de transferencia, generación de texto coherente, ¿sí? Porque los primeros modelos generaban muchas incoherencias. En este momento ya no generan tanta incoherencia. Algunos modelos, como el GP3, el modelo Transformer Generativo Preentrenado, BERT o el T5, ¿de acuerdo? Si yo me devuelvo acá, en este enlace, yo creo que encontramos otro collab, pero este collab es muy interesante, ¿no? Lo trabajamos desde TensorFlow, que es una librería, y es las redes GAN.
Las redes GAN son redes generativas adversarias, ¿sí? ¿Qué hacen estas redes generativas adversarias? Para generar contenido, imágenes en este caso, yo lo que tengo es una red neuronal entrenada para generar contenido y una red mm, neuronal entrenada para discriminar, para saber si lo que yo genero es verdad una foto de lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo genero la foto de un gato? ¿Sí? Entonces, el primer intento, el generador genera esta línea y el discriminador dice, no, esto no es un gato. Entonces, ya después de varias iteraciones, dice el generador, dice, mire, tengo esto. Para el ojo humano y para nuestro entendimiento, esto sí parece un gato, pero vea que el discriminador lo, lo, lo evalúa y no, no es un gato. Esto no es un gato. Entonces vuelve y el generador hace iteraciones y llega acá y saca esta imagen. Y el discriminador lo revisa y dice, ok, esto sí es un gato. Entonces, como se genera contenido, son dos redes adversarias enfrentadas uno para generar contenido y el otro para discriminar. El ejemplo que tengo acá es un ejemplo, no voy a correrlo, pero la idea es decirle a la máquina, oiga, necesito que me genere números a mano alzada, ¿sí? A mano alzada. Esto al final trabaja con un conjunto de datos que se llama MNIST. Entonces, con ese conjunto de datos se entrena la red neuronal. Entonces, ¿cómo se genera una red neuronal? Y van a ver que es algo muy sencillo. Esto, esto. Si alguien les pregunta qué es una red neuronal, pues son líneas de código que tienen ciertas características. Entonces, por debajo, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen estructuras muy parecidas a estas, ¿no? Aquí le dicen, mire, yo quiero un modelo, una red neuronal que tenga una capa de 7 por 7 por 256, ¿vale? Y eso es la forma en la cual están construidas las neuronas. Ya están prehechos los modelos para tener este tipo de cosas, ¿no? Yo quiero que, por ejemplo, nuestras neuronas tengan esta función de activación, ¿sí? Después de este modelo, de estas neuronas, coloque otra capa, ¿sí? Entonces, una capa de 7 por 7 por 256 neuronas. Después hago una capa de 7 por 7 por 256, donde básicamente aquí lo que quiero hacer es tomar los datos y empezar a hacerle un reshape o una reforma a los datos. Después hago un modelo que tenga algo que se llama una parte convolucional para poder generar imágenes, que básicamente la idea es generar, ¿dónde está? Aquí, este tipo de imágenes. Luego, sobre ese modelo, adjunte otra capa, ¿sí? Pero vea, esta capa es de 7, esta es de 128, ahora es de 64 y la última capa es de 1, ¿sí? De 1, para poder obtener mi información, lo que yo quiero. Entonces, una red neuronal generativa, en este caso, es una red que puede estar entrenada para generar datos, ¿listo? Y otra, este es el generador, ¿no? Y hay otra red que se llama el discriminador, que es muy parecida, ¿no? Que le va a permitir decir si es o no es lo que yo quiero hacer. Al final del día, voy a tener este proceso de entrenamiento, ¿vale? Aquí, este proceso de entrenamiento es como el GIF de la evolución de lo que hace esa red generativa, ¿no? La intención era generar eh, números a mano alzada, ¿sí? Entonces, para este modelo, pues no es que genere muy bien los números a mano alzada. Pero, por ejemplo, si yo voy a ChatGPT, ¿cierto? Si voy a ChatGPT, que está por acá, si mal no estoy, entonces yo le digo, por favor, genérame, genérame una imagen, perdón, genérame una imagen de números a mano alzada. ¿Sí? Este ChatGPT lo entiende y aquí va a generar lo que yo le dije, ¿no? Mira, aquí ya lo está generando el ChatGPT. Sí, lógicamente, esto es el prompt que yo les digo que debería ser vea aquí, cero, ya sabemos que esto, pues son números, 0, 2, 9, dice aquí tienes la imagen de los números escritos a mano alzada.
¿sí? Entonces aquí ya le puedo decir, oiga, por favor, hacer que los números, uy, los números sean o tengan otro tipo de fuente. A ver, vamos a ver qué me arroja. Pues me va a arrojar la imagen ya de alguna forma mejorada. Esa es la idea. Pero el mensaje acá es que la red neuronal, eh, pues hace, bueno, en este caso el modelo de lenguaje natural o el LLM hace lo que yo le digo que haga, dependiendo qué tan detallista pueda ser. ¿Ok? Listo. Entonces, paso acá. Ok, entonces, la conclusión. La red neuronal hace tres cosas. Bueno, o hace cuatro cosas. Clasificar, agrupar y predecir. ¿Listo? Y la última que puede hacer es generar contenido. ¿Sí? Es eso lo que estaba o quería contarles. Bueno, muchas gracias, muy amables. Quedo atento a preguntas. Bueno, que quería darle un agradecimiento, un reconocimiento y una felicitación en nombre de toda la Sociedad Geográfica al doctor Joaquín Fernando Sánchez y Fuentes. Doctor, sinceramente, muy interesante su conferencia, muy bien preparada, de alto nivel académico. Cerró usted pedagógicamente para hacernos entender a la mayoría de los mortales que lo estamos escuchando, eh, haciéndonos entender un poco y que se nos prendiera el bombillo. Poco a poco, ya en la quinta conferencia, voy voy entendiendo algo y sobre todo de la aplicación. Doctor Víctor Malagón y doctor Luis Alejandro Ángel. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia, en nombre de todas las personas que pudieron asistir a estas magníficas 5 conferencias. Muchas gracias en general porque pues ustedes se han anticipado en este aporte tan interesante, en este aporte tan útil, tan proactivo. Todas las universidades, yo creo que en Colombia y en muchas partes del mundo, estarán pensando en adentrarse, si vale la palabra, si es adecuada la palabra, adentrarse a este mundo de la inteligencia artificial. Personalmente lo digo porque me ha interesado, pero todavía no he entendido bien. Entonces yo creo que todos los niveles académicos, todos los esfuerzos académicos, todos los contenidos académicos estarán enfocados para que en en pocos meses ya entendamos y lo llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana. De modo, doctor Víctor Malagón y doctor Luis Alejandro Sánchez, perdón, Luis Alejandro Ángel, que, que queden ustedes satisfechos, que queden reconocidos por el esfuerzo que han hecho y que ha beneficiado a la Sociedad Geográfica de Colombia. Nosotros también por parte nuestra quedamos a sus enteras órdenes para lo que podamos colaborar. En nombre del doctor Héctor Rusinque, que quiso estar con nosotros, nuestro presidente, pero por cuestiones de tráfico no lo pudo lograr, pues estoy dándole los agradecimientos y el reconocimiento de la Sociedad Geográfica de Colombia a la Universidad Sergio Arboleda. Adelante, doctor Malagón, si usted quiere acompañarnos o dirigirnos algunas palabras. Doctor Augusto, ¿nos oye bien? Sí, yo lo estoy escuchando muy bien. Permítanme saludarlos muy especialmente en nombre de la Universidad Sergio Arboleda. Me acompaña nuestro decano de Matemáticas, Ciencias Exactas, Ingenierías, el ingeniero Luis Alejandro Ángel, una de las personas más calificadas en Colombia en estos temas de aproximación a las ciencias exactas
Y para mí, como vicerrector de Relaciones Institucionales de la César Boleda, antes de dar la palabra al ingeniero, quiero agradecerles muy especialmente a usted, doctor Augusto Bamón, por supuesto a la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, a su presidente, Héctor Fabio Rusinski, a quienes hicieron posible esta cooperación. Por supuesto, a Francisco Acevedo, a la doctora Marta Olano, al doctor Raúl Joya, que fueron quienes generaron este ciclo de 10 conferencias maravillosas, de 10 conversaciones transformadoras, de 10 conversaciones que hacen gala de lo que somos en la Universidad César Boleda. Cumplimos precisamente ayer, empezamos las celebraciones de nuestros 40 años de existencia, siempre con 4 pilares fundamentales: el pilar del humanismo integral, el pilar, por supuesto, de la internacionalización, el pilar de la calidad y la excelencia en todas nuestras acciones y nuestras gestiones, y por supuesto, el pilar de la innovación y el desarrollo. Y este trabajo que hemos hecho de la mano de la Sociedad Geográfica de Colombia es muestra de ello, es muestra de un espíritu de colaboración, es muestra de una convicción de hacer las cosas en conjunto, de poder sumar y multiplicar en una sociedad que a veces está más acostumbrada a restar y a dividir. Que sea este el primer ciclo de muchos ciclos en los que la universidad y la sociedad seguirán creando valor, seguirán creando conocimiento, seguirán transmitiendo ese conocimiento, y es un conocimiento sobre todo útil para la sociedad y para la transformación de realidades concretas, de personas concretas, de sociedades concretas. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, a los conferencistas, a quienes hicieron posible este espacio. Nos sentimos muy orgullosos de esta cooperación con la Sociedad Geográfica de Colombia, y quiero dar la palabra a nuestro decano de Ingeniería de Ciencias Exactas, el ingeniero Luis Alejandro Ángel. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Apreciado coronel, yo quiero extender también un agradecimiento también aquí al doctor Víctor Manuel, particularmente hoy a nuestro último conferencista, Joaquín Sánchez, a el ingeniero Raúl Joya, y a todos los que hicieron posible este ciclo de conferencias. La verdad que quedamos enormemente agradecidos, particularmente yo también tuve el privilegio de participar en alguno de estos espacios, y pues nos llena de orgullo, y sobre todo nuestra razón de ser, compartir un poco no solamente el talento y conocimiento que tiene toda la planta docente en esta universidad y en nuestra escuela, sino también de todo este perfil humanista y este bagaje no solamente profesional, sino personal, que ha logrado tener este ciclo de conferencias. Segundo, permítame hacer énfasis, estimado coronel, también extender todo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este ciclo de conferencias, una audiencia destacable, unas preguntas muy bien formuladas, un interés muy marcado en este viaje, no solamente en esta segunda parte del ciclo donde hablamos de un tema que sigue siendo mito y que vamos rompiendo mitos alrededor de la inteligencia artificial y cómo la podemos ir incorporando desde una perspectiva ética a cada una de nuestras vidas. Entonces, coronel, a todo el equipo de la Sociedad Geográfica, al ingeniero Raúl Joya especialmente, extendemos el agradecimiento por habernos permitido este espacio y esta participación con la planta docente y con todos los funcionarios de nuestra institución. Muchas gracias a todos. Permítanme una palabra final, y es el valor de la co-creación, el valor de la construcción conjunta. No es común, queridos amigos, tener estos espacios en donde las instituciones colaboran. Y viene a mi mente esa frase del gran Henry Ford, cuando decía que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el gran éxito. Creo que hemos tenido un primer gran éxito, que sean muchos más en esta colaboración entre nuestras instituciones. Bueno, doctor Malagón, también quiero que no pequemos de ingratos con los otros 4 conferencistas: el doctor Camilo Rodríguez, el doctor Juan Pablo Espina, el doctor Darwin Martínez, y otro conferencista pues fue también el doctor Luis Alejandro Sánchez, y hoy el doctor Joaquín Fernando Sánchez y Huetes. Sinceramente, extraordinario este esfuerzo. Este esfuerzo es muy valioso.
en términos económicos, si cualquier universidad quisiera hacer esto que hemos hecho, tiene que pensar en muchos millones por la calidad de los profesores, por el tiempo, por la tecnología, por este esfuerzo. De modo que yo me voy muy satisfecho personalmente y también quiero compartir esa gratitud, ese reconocimiento y el entusiasmo que usted, doctor Malagón, muestra en sus palabras, porque ojalá esto se continúe. Nosotros continuaremos con nuestro ciclo de conferencias todos los miércoles a las 11 de la mañana y están cordialmente invitados todas las personas, sin importar si son o no miembros de la Sociedad Geográfica, como hoy, que hoy están conectadas 82 personas. Entonces, con estas palabras vamos a cerrar, pero con la satisfacción de haber contribuido para hacer una buena obra, sobre todo de alto nivel académico. Entonces cerramos teniendo en cuenta que ya son las 12:30, es decir, cumplimos precisamente el horario. Y como hemos dicho siempre, copiando o parafraseando una frase del padre Diego Jaramillo, que Dios nos lleve de su mano a todas las personas que hemos participado en este gran esfuerzo.